Muy buenos días, Dios les bendiga. La Iglesia Pez Mundial le da la bienvenida al culto del día de hoy. Que el Señor nos permita tener una expectativa de fe grande para que podamos disfrutar en su presencia lo que Él nos ha servido en este día. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos queridos, bendiciones. Espero que asimismo todos se encuentren en sus hogares en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la salud principalmente sea que reine dentro de nosotros y principalmente el amor. El día de hoy, permito por favor un momentito, me acompañen en sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Jonás, el capítulo 2. Esta es la historia de Jonás, su oración cuando él estuvo dentro del vientre del pez. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré mis sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora, hermanos queridos, vayamos a la presencia del Señor en alabanza y adoración. Que con corazones gozosos y llenos de gratitud nos acerquemos al trono de su gracia para mostrarle nuestra devoción a Él. Adoremos juntos el nombre del Señor.
naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Oh, para siempre será consolador. Para siempre será consolador. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Oh, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Oh, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré
habites en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Creaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza en él. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hermanos, aunque vengan las pruebas, aunque nuestra alma se sienta inundada, aunque el dolor llegue a nuestras vidas, recordemos siempre que es Dios quien sostiene nuestras almas. Él es quien con su misericordia nos cuida y nos alienta. Cantemos todos juntos: estoy bien con mi Dios. Gracias, Señor. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, Estoy bien con mi Dios. con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua ni fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió a mi favor. Estoy bien, Estoy bien con mi Dios. con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de
Estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Estoy bien. Con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Con mi Dios. Estoy bien Con mi Dios. Ya que hemos acudido a la presencia del Señor en alabanza y adoración, ahora preparemos nuestros corazones para permitir que el Señor nos hable conforme a nuestra necesidad. Oremos juntos al Señor para que este sea un tiempo de verdadero refrigerio. Señor, te agradecemos este día que tú nos has permitido ver. Ahora, Señor, abre nuestros oídos espirituales, permite que nuestros corazones sean terrenos fértiles para recibir de ti tu palabra. Señor, y que una vez recibida sea de tanto provecho y nos lleve a una obediencia conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Acompáñenme ahora a la palabra del Señor, a la Sagrada Escritura. Leamos juntos el libro de los Hechos en el capítulo 2, desde el versículo 41 y hasta el versículo 47. Estaremos aquí aprendiendo cómo se ve una iglesia. Si tuviéramos que presentarle la iglesia del Señor a alguien, este podría ser un buen texto. Si hay alguna persona que ha recibido a Cristo en su corazón y tiene el deseo de buscar a sus hermanos y quisiera saber cómo se ve en la iglesia del Señor, este es un buen punto de partida. Es la vida de los primeros cristianos, cómo se ve la iglesia de Cristo. Libro de los Hechos en el capítulo 2, desde el versículo 41 y hasta el 47. Dice así la Sagrada Escritura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto ha sido un texto muy predicado en el púlpito de nuestra iglesia. Cuando no lo he predicado yo, alguno de nuestros maestros lo ha hecho, y si no, algún invitado providencialmente, el Señor permite que lo haga de forma tal que cada cierto tiempo volvemos al libro de los Hechos en el capítulo 2 a examinar la vida de los primeros cristianos. Creo que ya la iglesia conoce el texto y podríamos hoy centrarnos no tanto en explicar el texto mismo, sino más bien en exhortar desde allí a la iglesia local. Antes de hacerlo, quisiera darle algunas salvedades. Lo primero es que lo que aparece aquí es una buena descripción. En fotografía hay un género que a mí me gusta mucho y le llaman la foto espontánea o fotografía cándida, que es tomar a una persona en el desarrollo de su labor y retratarle cuando la persona no lo está esperando.
Es una fotografía no posada. Se siente muy genuina, muy auténtica y es una réplica fiel de lo que está haciendo esa persona en el día a día. Esto que está aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es eso. Es una fotografía de la vida de la iglesia cuando la iglesia no estaba posando. No hay aquí algo que se ha preparado porque viene alguien a describir la vida de la iglesia, sino que hay una descripción de la vida de la iglesia que es muy espontánea, que es muy natural, que es muy normal. Podríamos decir también que lo que aparece aquí es la vida de una iglesia normal. También, antes de exponer los versículos del 41 al 47, veo necesario explicar que lo que aparece aquí es el resultado de algo que el Señor hizo antes. De hecho, el texto que estamos leyendo comienza con un así que. O sea que está conectando al texto anterior. ¿Y qué era lo que había pasado anteriormente? Lo que había pasado está en el versículo 37 y 38. Que al oír esto, o sea, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que hemos acabado de leer es la consecuencia natural de nuestra salvación. Lo que tenemos aquí no son una serie de pasos a dar para ser la iglesia del Señor, sino que lo que aparece aquí es una descripción de lo que sucede cuando llegamos a ser parte de la iglesia del Señor. No es un manual para replicar las formas de la iglesia. Es una descripción vívida de cómo vivían los primeros cristianos a consecuencia de que el Señor les había salvado y que el Espíritu Santo había sido derramado en sus corazones. La expectativa que tengo hoy es que mientras predico este texto, alguna persona diga: yo soy parte de ese pueblo, y sienta el tierno fervor que sentimos los cristianos al respecto de la vida de la iglesia. Y que haya persona que todavía el Señor no ha alcanzado con salvación, al mismo tiempo se decepcione y diga: esto no tiene que ver para nada conmigo, no es mi deseo, no es mi realidad, no son mis sentimientos. Yo creo que la predicación de la palabra del Señor debe crear esos dos efectos. Hay una parte de la audiencia que debería decir: están como hablando de mí, aunque formalmente todavía no soy parte de ellos, pero lo que están describiendo son las cosas que yo siento, son las cosas que quiero hacer, es la dirección a la cual tiende a ir mi corazón en este momento. Y hay otras personas que cuando lo lean quizás le cause un poco de gracia. Quizás algunos se burlen y otros se rían. Eso es lo que quisiera que hoy produzca la predicación, que aquellos que son del Señor realmente se identifiquen y que aquellos que no lo son puedan constatarlo. Comenzaré mostrando cómo crecía la iglesia y cómo perseveraba la iglesia del Señor. Así se ve una iglesia. Dicen los versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que aparece aquí descrito son los 3 pasos esperables que dé toda persona que ha sido alcanzada con la salvación del Señor. ¿Cuál es el primero de estos pasos? El primero de los 2 pasos es recibir la palabra. Dice: los que recibieron la palabra. Aquí había una gran multitud reunida, y dentro de esta gran multitud reunida que escuchó el sermón del apóstol Pedro, no toda la multitud, sino una parte de ellos recibieron la palabra. Así comienza una persona su relación con el pueblo del Señor. Comienza cuando recibe la palabra. El término aquí empleado es un término muy interesante porque se habla de la palabra como si la palabra fuera un huésped, fuera un visitante que está a nuestras puertas. De hecho, el término de recibir es el mismo término que se utiliza para cuando una persona te visitaba en tu casa, tocaba la puerta, tú abrías la puerta y permitías que esa persona fuera un huésped en tu casa, la hospitalidad. Podemos testificar que cuando la palabra del Señor ha sido predicada, algunas personas cierran su puerta a la palabra y algunas personas reciben la palabra con gozo.
El pueblo del Señor está compuesto por aquellos que en primer lugar reciben la palabra. Esto es más que simplemente escuchar o tener una actitud positiva. Esto transmite la idea de dejar pasar al visitante, permitir que no solamente esté a la puerta, sino que se quede con nosotros en nuestra casa. No es el testimonio de todo el mundo, pero estoy seguro que hoy cuando prediquemos la palabra, hay gente que dirá, sí, yo quisiera que la palabra se quede conmigo para siempre. Y hay otros que dirán, quiere el Señor que no me distraiga mucho, sino que siga de largo. Después dice que fueron bautizados. Aquí voy un poco rápido, es un testimonio público de su fe. Solamente quiero acotar que el bautismo cristiano es un bautismo de creyentes. Aquellos que primero recibieron la palabra, entonces fueron bautizados. No fueron bautizados para luego entonces recibir la palabra, sino que primero recibieron la palabra y luego fueron bautizados. El pueblo del Señor en su fotografía se ve que es un pueblo compuesto por personas que habían creído y se habían bautizado en ese orden. Y luego entonces la palabra perseverar. Perseverar es hacer algo regularmente e insistentemente. Y en lo que ellos perseveraban, o sea, aquellas cosas que ellos hacían de manera recurrente, de manera insistente, estaba la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea, la ordenanza de recordar a Cristo por medio de estos elementos, y también las oraciones. El énfasis de todo el texto está en que ellos hacían estas cosas juntos. Cuando alguien llega a ser parte del pueblo del Señor, llega a ser añadido al pueblo y al mismo tiempo a perseverar junto con el pueblo. Quisiera que entendieran que todo este texto transmite una vocación muy comunitaria. Todos ellos leían la palabra juntos, oraban juntos, perseveraban juntos en las ordenanzas del Señor. El énfasis está en que estas cosas no lo hacían de manera suelta, sino que lo hacían al mismo tiempo. Quisiera animar a todos mis hermanos al respecto de valorar lo que son las disciplinas espirituales cuando se practican en comunidad. Todo verdadero creyente no solamente tiene un deseo de orar, él quiere orar con sus hermanos. No solamente tiene un deseo de la palabra, él quiere perseverar en la palabra con sus hermanos. Él no solamente se goza de tener una comunión vertical con Dios, al mismo tiempo lo expresa horizontalmente en el contexto de sus hermanos. Todo lo que hay aquí es una descripción de la vida cristiana normal. La pregunta sería, ¿sientes tú estos afectos? ¿Te llamas que eres un cristiano? ¿Dices que has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Tienes el deseo de orar con otros creyentes? ¿Tienes deleite en las reuniones de la iglesia? ¿Oras junto a otros creyentes regularmente? ¿Ves la salvación de tus hermanos como un milagro? ¿Te es estimulante la compañía de ellos? Creo que habemos hecho a veces un esfuerzo no sabio en tratar de avivar el fuego en aquellas personas que el Señor no ha encendido. Si realmente es un verdadero creyente, estos deseos pueden ser en él avivados, pero nosotros por nuestros propios medios no podemos encender el fuego. Cuando el Señor ha salvado, cuando el Señor ha derramado el Espíritu Santo, es natural que la gente ame la palabra en comunidad, ame la oración en comunidad, ame las reuniones de los santos. Pero cuando alguien no ha recibido todavía la salvación del Señor y el Espíritu Santo no ha sido derramado en sus corazones, esta persona de manera natural no va a tener el afecto para hacer ninguna de estas cosas. Es posible avivar el fuego a una persona que ha sido encendida, pero nuestros medios no pueden producir lo que solamente el Señor puede hacer. Así que dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron y luego perseveraron. Por favor, hermanos, entendamos que el pueblo del Señor está compuesto por gente que el Señor asimismo ha añadido. Luego se describe aquí también un avance impresionante. Dice que 3,000 personas fueron añadidas aquel día. Humanamente hablando, esto parece un exabrupto. Uno diría: Señor, la iglesia está comenzando de 3,000 en 3,000. No. Señor, todavía no tiene mucha experiencia con discipulado. Por favor, salva de manera un poco más lenta, un poco más espaciada. Quizá
Da 30 en 30 que venga la salvación. Ay, hermanos queridos, lo que puedo decirles es que la salvación es del Señor. Y el Señor se goza en añadir a su pueblo todos los días aquellos que han de ser salvos. Y que nuestras objeciones secundarias no deberían ser un impedimento para la obra que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. La iglesia primitiva no desarrolló la eclesiología, y luego que tuvo una eclesiología madura, entonces esperó la salvación. El Señor mandó la salvación, y cuando el Señor salvó, entonces ellos tuvieron que responder a la gran obra que había hecho el Señor. Aquí los eruditos se rompen la cabeza tratando de identificar cómo pudieron ser bautizadas quizás en un solo día 3,000 personas. Quizás fue un cansancio abrumador, quizás no había la logística esperable para un proceso como esto. Yo le diré, todo lo secundario es lo fácil, lo más difícil es la salvación. Y cuando el Señor hace lo más difícil, todo lo demás es un asunto secundario. Es posible tener tanta precaución sobre el crecimiento de la iglesia que nos volvemos insensibles hacia la necesidad de Cristo que hay en la vida de la gente. Nosotros no podemos planificar la salvación. Como mucho, podemos ponernos de acuerdo para ordenar un poco el proceso de la cosecha. Mis hermanos me preguntan, pastor, ¿y qué pasaría si el Señor salvara a 20 al mismo tiempo? ¿Dónde lo sentaríamos, hermano? La silla es lo de menos. El milagro es la salvación, y si el Señor ha obrado en salvación, yo le aseguro que no solamente aparecerán sillas, aparecerán pastores, aparecerá para Él todo lo que haga falta, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la llevará hasta el final. Hermanos, anhelemos que el Señor en nuestros días haga obras de salvación, que nos coloque a nosotros en posición estrecha, que tengamos que organizarnos para administrar una gran cosecha, pero que nuestra oración sea: Señor, salva de 30 en 30, de 300 en 300, de 3,000 en 3,000, y no temamos que a todos aquellos que el Señor añada también le dará los medios para que puedan perseverar. He estado hablando en primer lugar la manera en que las personas eran añadidas por el Señor a la iglesia y la manera en cómo perseveraban juntas practicando diferentes disciplinas espirituales. Sobre todo, recuerden el énfasis. Un verdadero creyente tiene el deseo en él puede ser avivado, los medios pueden en él ser colocados, pero el deseo depende de que el Señor nos haya salvado, el deseo depende de que el Espíritu Santo haya sido derramado en nuestros corazones. Hablaré ahora un poco al respecto del versículo 43 que nos dice que sobrevino gran temor a toda persona. Aquí tengo la tristeza de sentir cómo la presencia de la iglesia en medio de una ciudad se vuelve cada vez un asunto más relajado. La iglesia del Señor como que ya no infunde en la gente el temor reverente que debería infundir. De hecho, ese término, temor, no transmite una idea de miedo, sino de un alto respeto a una cosa que se entiende que es una cosa sagrada. Donde quiera que la iglesia del Señor está bien representada, las personas de ese lugar, comenzando por los miembros mismos de la iglesia, deberían sentir un temor reverente. Lo que hay aquí no es un asunto común, sino una gran obra que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Hermanos queridos, no tomemos las reuniones, la vida de la iglesia, como asuntos comunes o rutinarios. Valoremos nosotros mismos esto como si fuera la misma presencia del Señor en medio de nosotros, porque de hecho lo es. Donde quiera que el pueblo del Señor está representado, allí está Dios en medio de su pueblo. Y esto debería ser suficiente para que tengamos mucho más reverencia en las cosas que hacemos. Por favor, entiende que reverencia no es vestirte de una manera particular. Reverencia es un profundo sentido de respeto, de admiración, de sobrecogimiento a que Dios está aquí en medio de su pueblo. De que nuestras reuniones no son reuniones normales. De que lo que hay aquí no es un pueblo común y corriente, que es el pueblo del Señor con toda la dignidad que tiene la presencia de Dios en medio de nosotros. No aspiro yo a que la ciudad de Santo Domingo sienta este temor reverente. Yo aspiro a que primero lo sintamos nosotros y después que lo sienta la ciudad donde el Señor nos ha colocado.
No tengamos como cosa común los asuntos santos. Quizás el temor reverente debe sentirse en nuestra comunión. Cuando usted está al lado de otro creyente y se disponen a hacer juntas las cosas que hace la iglesia, cuando se reúne, por favor entienda el valor que tienen estas cosas delante del Señor. Dos creyentes unidos para orar no son un asunto común y corriente. Un conjunto de creyentes reunidos para exaltar juntos el nombre del Señor no es poca cosa. Cuando la palabra del Señor es abierta en el contexto de nuestra comunidad, yo creo que deberíamos tener esta expectativa de fe de que algo asombroso, algo extraordinario, positivamente terrible está sucediendo en medio de nosotros. Es la palabra del Señor que está siendo predicada, la palabra que podría ser usada por el Espíritu Santo para pasar a alguien de muerta a vida y para traer en todos nosotros su santa edificación. Debería sentirse esto en nuestra actitud hacia la adoración, mucho más que la música, mucho más que los acordes, mucho más que las canciones bien entonadas. Es la presencia del Señor, es la alabanza de su pueblo. El Señor tiene un regocijo en estas cosas, nos está mirando. Este temor reverente que se apoderó de ellos debería apoderarse también de nosotros. Debería también nuestro testimonio tener este elemento donde quiera que haya un hombre salvo. Está caminando la obra del Señor. De hecho, encontrarte con una multitud de creyentes debería hacer que tus ojos se abran. Tú dices, wow, todos estos han sido comprados a precio de sangre. Su vida tiene un valor extremo, un valor superior. Él está en las manos del Señor. El Señor le ha salvado, el Señor le ha comprado. El Señor está haciendo en él una obra, hermanos queridos. Por favor, entendamos que el testimonio mismo del pueblo del Señor, el testimonio de salvación, debería ser un asunto sobrecogedor. Todo esto debería anunciar que Dios está aquí, más allá del lugar, más allá de la música, más allá de nuestra reunión misma. Dios está aquí y todo esto es la obra suya. Un temor reverente debería adornar a todas nuestras reuniones. He estado describiendo lo que veo en esta fotografía de cómo se veía la iglesia. Lo primero que he descrito es que la iglesia se veía como un grupo de personas que habían sido añadidas a un pueblo y que hacían cosas juntas. Y también he descrito lo que veo en la fotografía, figuradamente hablando. Y lo que veo en la fotografía, figuradamente hablando, es un grupo de personas que no están allí sentados como si lo que estuviera allí sucediendo no importara. Yo mismo a veces me he sentido enojado sinceramente con hermanos míos que vienen a la casa del Señor y traen su cuerpo y pareciera que su atención está en otra parte. Y uno dice, esta persona realmente entiende lo que es la presencia de Dios, lo que es la alabanza del pueblo del Señor, lo que es la palabra, lo que son los medios de gracia. Esta persona que realmente entiende que las cosas que necesita en su vida, basta con que el Señor quiera dársela y podrían ser. Ya que nos preparamos para volver a tener reuniones físicas, quiere el Señor que cuando estas reuniones vuelvan a suceder, sean reuniones mucho más reverentes, sean reuniones donde estemos mucho más expectantes, sean reuniones donde la gente no traiga solamente el cuerpo, sino que realmente se sienta que Dios está aquí y que su pueblo también está. He hablado acerca de cómo crecía y perseveraba y también del temor reverente. Me detendré un momento a destacar aspectos que se ven en la foto de la vida en comunidad. Dice en los versículos 44 y 46 que todos los que habían creído estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que se describe aquí es un asunto que humanamente hablando no sería posible. Recuerden que el día de Pentecostés, que fue el día en que sucedieron estos acontecimientos aquí relatados, había en Jerusalén una gran multitud de extranjeros que venían de diferentes lugares. Eran personas que tenían trasfondos distintos, que tenían personalidades diferentes, lenguas diferentes. Y el Señor a todos alcanzó con salvación. Y cuando el Señor a todos los alcanzó con salvación, lo que sucedió fue que llegaron a tener una vida en comunidad. Se describe así en el versículo 44, que todos, no algunos, los que habían creído estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Destacaré primero en la fotografía la proximidad física. Hermano, la iglesia cristiana tiene una vocación a estar físicamente junta.
Gloria al Señor por aquellas personas que nos están sintonizando en este momento por una transmisión de un video en internet, porque esto podría ser una aproximación a la vida de la iglesia. Puede ser el punto de partida, pero la iglesia cristiana tiene una vocación de proximidad física. Nosotros anhelamos estar juntos como anhela o debería hacerlo toda familia saludable. Yo podría entender que una familia temporalmente se vea impedida de convivir físicamente junta. A veces sucede que se están trasladando de una ciudad a la otra y una parte de la familia se va primero y la otra se va después. Pero cualquier persona prudente desaconsejaría que una familia permanezca dispersa durante mucho tiempo. Si realmente son familia, deben tener una vocación de estar físicamente cerca. Y lo mismo pasa con la iglesia cristiana. Temporalmente nos hemos visto impedidos de hacer aquello que para nosotros es natural. ¿Qué es aquello que para nosotros es natural? Estar juntos. Y alguien me dirá, pastor, yo he tenido más deleite sintonizando y viendo la iglesia desde lejos que desde cerca. Quizás lo que estás valorando en la iglesia no son las cosas que deberías valorar. Lo que se ve aquí es que la cercanía física es lo esperable en las relaciones cristianas. Y de hecho, para llegar a tener las cosas en común, usted debería tener proximidad física con alguien. Las personas dicen, yo prefiero quedarme así como al margen, no participar mucho de la vida de la iglesia porque es comprometedor. Sí, es que hay una vocación a comprometerse. Lo que quiero destacar es que pareciera... No veo aquí ningún apóstol, no veo a Pedro que se pone en pie y le dice, recuérdense ahora que tienen que sincronizar sus agendas, que tienen que reunirse, que hay que venir al culto. No, pareciera que es un asunto muy natural. Como natural es que cuando las personas se conocen y llegan a relacionarse con el interés de formar una familia, cada vez se acercan más. Podría ser que dos personas se conozcan y terminen formando una familia. Inicialmente estarán dispersos, pero cada vez estarán más cerca. A veces cuando se conocen, están uno en una ciudad y otro en la otra, pero hacen planes y proyectos para reencontrarse. La vocación de toda familia es estar junta, es estar cerca, y se hace evidente aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vemos que un número grande de personas, o sea, estamos hablando de 3,000, lograron estar juntos y tener cosas en común. Y las personas me dicen, wow, pero es que, ¿cómo puede ser? Porque somos muchos. Yo le pregunto, ¿cuántos somos? Somos 50. ¿Cómo va a ser que estas personas que no habían tenido todavía ni siquiera un año reuniéndose, llegaran a sentir un vivo deseo por estar juntas y tener cosas en común? Y nosotros, que somos un pueblo mucho más pequeño y tenemos años conviviendo, todavía luchemos con estas mismas cosas. Hermanos queridos, tenemos que avivar la llama de las reuniones presenciales, del deseo de tener cosas en común. Reconozco que esto de que tenían en común todas las cosas, el todo puede ser un poco apabullante, puede ser tan grande que la gente no llega a identificarse. ¿Qué cosas podemos tener como iglesia en común con nuestros hermanos? La cosa más importante es que tenemos una fe, un Señor y un bautismo. Pero también como creyentes que somos parte de una iglesia local, tenemos una misión en común, una visión en común, un trabajo que está pendiente y que lo vamos a hacer entre todos. ¿Cuál es este trabajo? El trabajo de proclamar a Cristo en el lugar donde Cristo providencialmente, físicamente nos ha colocado. En todas estas transmisiones virtuales hemos repetido vez tras vez el anuncio de oremos por Santo Domingo. Dios nos puso aquí. Si somos parte de la misma iglesia, tenemos una misión en común. No estamos trabajando para alcanzar con salvación a una ciudad remota. Estamos trabajando para alcanzar con salvación principalmente el lugar donde el Señor a todos nosotros providencialmente nos ha puesto. Podemos tener en común un horario, calendario. Podemos tener al mismo tiempo bienes, afecto, memorias. Se hace muy evidente aquí también un desprendimiento radical. Cuando las personas leen esto, se pueden poner la mano en la cabeza, sobre todo si no han nacido de nuevo, y decir, ¿cómo? Que los primeros cristianos sacrificaron hasta sus bienes. Y yo le diré, lo más impresionante para el hombre del siglo XXI no es que los primeros cristianos sacrificaran sus bienes. Sus bienes, hasta un creyente poco maduro podría sacrificarlo. Lo más difícil es sacrificar nuestro tiempo. Y dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos.
A mí no me impresiona tanto que estas personas hayan logrado desprenderse de sus bienes. Me impresiona aún más profundamente que esta gente lograra desprenderse de su tiempo. Porque entre nosotros lo más difícil es el tiempo. Las personas hablan como si fuera una gran cosa tener una vez a la semana algunas reuniones muy bien cronometradas. Los primeros cristianos no tenían unas reuniones una vez a la semana. Estaban juntos todos los días. Y yo creo que un verdadero creyente debería tener este anhelo en su corazón. No estoy hablando de que todos los días deberíamos tener quizás un culto regular. Estoy hablando de que todos los días deberíamos poder pasar tiempo o por lo menos anhelarlo con otros creyentes, estar en contacto con ellos, orar juntos, animarnos, permanecer juntos en la palabra. Sería muy triste que un creyente solamente se viera con otros creyentes una vez a la semana. Un creyente anhela estar en contacto permanente con sus hermanos, con la iglesia del Señor. Acoto aquí solamente para clarificar que este fue un desprendimiento radical, pero tenemos que observar que fue un asunto espontáneo, no planificado. No tenemos aquí que se dijo y se anunció públicamente desde el frente, desde el micrófono, que todos tenían que desprenderse. No, ellos se desprendieron voluntariamente, de buena gana. Nadie los indujo, el amor de Cristo los impulsó. Esto fue un asunto voluntario, no una norma, no presión de grupo. No, todos aquí los que tienen bienes deberían anunciar sus bienes para que los repartan. No, no había tal cosa como un listado. Había allí un asunto voluntario, había un asunto espontáneo. No era una norma, no fue presión de grupo. Tampoco fue un asunto general. Hay personas que dicen, sí, se desprendieron de todo. No, en el mismo texto se ve que dice que partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. O sea que todavía llegaron a tener casas. Hermano querido, lo que está describiendo aquí Lucas, el autor del libro de los Hechos, es que estos hermanos de manera muy espontánea, de manera muy profunda, de manera muy radical, pusieron sus bienes a la disposición de las necesidades, del avance, de la misión de Cristo en medio de ellos. Y es lo mismo que hacemos los creyentes del siglo XXI. Todo verdadero creyente sabe que al venir a Cristo, Él ha puesto toda su vida, Él ha puesto todos sus dones, Él ha puesto todos sus recursos materiales a la disposición de la causa de Cristo. Y no significa esto que tengas que vender todos tus bienes. Lo que significa es que deberías hacer una transición, porque ya no es tuyo, sino que es del Señor, porque el Señor nos ha comprado completamente. Esta fue la respuesta que estuvo al alcance de ellos a una necesidad. Estas personas que estaban viviendo en Jerusalén no tenían, muchos de ellos eran transeúntes y después se quedaron un tiempo aún más extendido y hubo necesidad, y como hubo necesidad hubo previsión. Hermano, lo que estoy mencionando aquí es que es algo característico a la vida en comunidad del pueblo del Señor: la generosidad, el tener cosas en común, el poner nuestros recursos a la disposición de la causa. No tome la caricatura exagerada para no hacerlo, mejor tome el testimonio natural para replicarlo. Esta es una evidencia de que su corazón había cambiado. Uno se da cuenta de que realmente es de Cristo y que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, porque donde estábamos nosotros ponemos a Cristo. El ego, el yo es desplazado. Ya no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos de manera comunitaria, de manera colectiva. Llegamos a tener identidad de pueblo. Estaré exponiendo, en último lugar, la sencillez de todo este asunto, pero antes de moverme tengo que poner aquí la acotación de que hay una gran diferencia entre proximidad y comunión. Ellos tenían ambas cosas. Ellos estaban juntos, físicamente cerca, pero al mismo tiempo había algo interior que ellos tenían. Había un deleite, había una comunión, había una koinonía. Hermano, no se sienta satisfecho solamente con compartir una silla al lado de alguien. Tenga la vocación a conectarse profundamente con sus hermanos, con el pueblo del Señor. Que la iglesia del Señor no sea un concierto. En un concierto tú llegas a tener proximidad, algo que es físico. Que la iglesia del Señor sea una verdadera comunión, la comunión de los santos, la koinonía del pueblo del Señor. Que sea un asunto interno, que realmente te sientas espiritual, emocional, mentalmente conectado junto a tus hermanos. Si esto hasta ahora no ha sucedido, es mi oración que el Señor te lo conceda, que anheles. Que no solamente vuelvan las reuniones, sino que anheles que podamos celebrar verdaderamente la comunión de los santos. Esta comunión interna se describe aquí muy bien. Dice el texto:
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Llama la atención que los apóstoles aquí no tuvieron que reunir a la gente según su temperamento, según su nivel académico, según su situación económica. Vamos, los que tengan poquito con los que tienen poquito, los que tienen más con los que tienen más, los que sepan leer o dominen más de una lengua por aquí, los que tengan o no tengan un temperamento del otro, pónganse juntos. Hermanos queridos, fue el Señor que lo hizo y no nosotros. Una de las cosas más hermosas del pueblo del Señor es que es un pueblo heterogéneo. Esto no ha sido diseñado por ninguno de los hombres. Tú llegas a tener sincera comunión, una comunión que te produce deleite con gente que no se parece a ti, con la gente que en tu viejo hombre tú no compartirías. En el pueblo del Señor compartes, y esto testifica ante los hombres que realmente nosotros somos suyos, que hemos nacido de nuevo, que nos hemos muerto nosotros mismos y hemos nacido para la familia de Dios. Mientras destaco cada una de estas cosas, al mismo tiempo hago la salvedad de que no deberíamos idealizar la vida de los primeros cristianos. Temprano, y unos cuantos capítulos justo después, se hace evidente de que estos hermanos nuestros tuvieron también dificultades. Algunos llegaron a abusar de los recursos, otros llegaron a simular, y los mismos problemas que podemos encontrar en el día de hoy también estuvieron presentes en medio de ello. Sin embargo, la descripción cándida, la descripción aquí espontánea de cómo vivían los primeros cristianos, de todos modos es útil, pues muestra que la comunión es posible, muestra que la comunión es avivada por el Espíritu Santo y no por los esfuerzos humanos, muestra esto que puede ser un punto de referencia. Anhelemos llegar allí, y si acaso, como sucedió con ellos, hemos perdido el rumbo, que el Señor nos permita con su ayuda volver a recuperarlo. Termino hablando al respecto de la sencillez de todo este asunto. En el versículo 46 se nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El culto cristiano, la vida de la iglesia del Señor es un asunto sencillo. De hecho, cuando los que no han nacido de nuevo están entre nosotros, es esperable que se sientan un poco decepcionados. Que ellos digan, ¿y esto era todo? ¿Acaso no hay algo más? Si encuentran que el culto cristiano, si encuentran que la vida de la iglesia es un asunto cansón, es un asunto aburrido, es un asunto poco estimulante para ellos, por favor, hermanos, entendamos que esto es esperable. La reunión sencilla del pueblo del Señor solamente ha de ser valorada por aquellas personas que nacieron de nuevo. Lo mismo pasa con la vida cotidiana en una familia. Si tú analizas tus relaciones familiares, estoy hablando de tu familia primaria, quizás no todos los días haya un estimulante programa de actividades. Cada cierto tiempo pueden tener vacaciones, pero no siempre viven de vacaciones. A veces el estímulo en la familia natural está en un sentido de identidad, en un sentido de pertenencia, pero no hace falta tener fiesta todos los días para ser familia. Lo mismo pasa con el pueblo del Señor. Nuestras reuniones son reuniones no extraordinarias en el sentido de que los hombres están acostumbrados a buscar. Lo extraordinario en nosotros solamente puede ser percibido espiritualmente. Esto quizás puede ser ilustrado con un templo visto desde afuera. Una persona podría valorar su arquitectura, una persona podría valorar su mobiliario, pero lo más importante del templo no era lo que se veía desde afuera, era lo que estaba dentro, que era la misma presencia del Señor. ¿Quién ama la reunión del pueblo del Señor? Aquel que es parte de ese pueblo. ¿Quién encuentra entusiasmo en la comunión de los santos? Aquel que se siente parte de ellas solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Estas cosas para nosotros tienen sentido. Y qué hermoso es ver testificar a una persona que decía, yo anteriormente venía pero un esfuerzo mecánico, pero un día el Señor abrió mis ojos y lo que antes fue cansón, lo que antes fue un tedio, lo que antes era insoportable, se volvió la cosa más tierna, la cosa más dulce, se volvió aquello que yo quise repetir vez tras vez. Uno se da cuenta que el Señor ha hecho en nosotros su obra porque llegamos a encontrar sentido, estímulo y valor en las cosas sencillas. Por favor, hermanos queridos, no hagamos el esfuerzo
de que nuestros cultos sean más vistosos. No hagamos un esfuerzo de tener reuniones más estimulantes a los ojos de los hombres. Lo que aquí vale la pena solamente puede ser valorado en su justa dimensión por personas que tienen los ojos espirituales abiertos. La más sencilla reunión de los santos es en extremo estimulante para aquella persona que tiene un corazón regenerado. Las reuniones de la iglesia deberían desencantar al que no ha nacido de nuevo y afirmar a aquel que tiene un nuevo corazón. Qué hermoso es una persona que se da cuenta que en medio del culto pasó de muerte a vida. Es esta persona que se encontraba distraída, es esta persona que se encontraba mirando el reloj, es una persona que se encontraba moviendo el cuerpo con incomodidad, pero en un momento el Señor la alcanza con salvación, derrama el Espíritu Santo sobre ella y esta persona siente lo que anteriormente no sentía. Esta persona entiende lo que anteriormente no entendía y ama lo que anteriormente rechazaba. Uno se da cuenta que es parte de este pueblo, porque las reuniones sencillas para nosotros tienen significado. Hay una cantidad de personas que está esperando que volvamos a tener reuniones físicas para participar. Yo le digo, si usted tiene a Cristo, cuando venga, esto para usted será dulce. Será un asunto estimulante, será un asunto precioso. Lo que aquí sucede, usted lo verá como la cosa más extraordinaria, porque hay un buen número de personas que pasaron de muerte a vida que están aquí presentes. Es la misma obra del Señor. Pero si sus ojos espirituales permanecen cerrados, para usted esto no tendrá sentido alguno. Me recuerda a las personas que ven el Super Bowl. Una vez al año pueden sintonizar por grandes televisiones equipos deportivos practicando un deporte que desconocen. Pero la gente conoce algo del Super Bowl y es que en medio hay un intermedio musical y que frecuentemente mientras se ve el juego se participa en una buena comida. Y hay gente que no ama el fútbol, pero ama la comida y ama el espectáculo. Del mismo modo, hay personas que no aman el pueblo del Señor, no aman la obra de salvación, no aman estar entre gente que ha sido regenerada, pero le gusta la música, le gustan los asuntos retóricos y los asuntos superficiales. Ay, hermano, que el Señor nos cuide para que nuestra reunión siga siendo un poco aburrida para los que se pierden y sumamente interesante para aquellos que han sido salvados. Esto que dice aquí de que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, tampoco deberíamos abusar de esto. No es una oda a la desorganización. La iglesia cristiana llegó a ser una iglesia muy organizada. La organización más impresionante del mundo antiguo por sus niveles de organización. Sencillez no es ausencia de organización. Tampoco es una ausencia de todo lo estético. Las reuniones cristianas pueden ser reuniones también muy vistosas. No es una defensa de la pobreza estética, donde todas las cosas parecen que están al nivel de la tierra. Lo que sí es una alerta para evitar que esas cosas nos definan, que esas cosas lleguen a ser importantizadas de manera desproporcionada. La iglesia cristiana sí, tenemos música que ha sido hecha para glorificar el nombre del Señor con niveles de calidad que son impresionantes. Sí, tenemos sermones y discursos que aún las personas, hablo en esos términos, pero las personas que no han nacido de nuevo podrían valorar lo que es recibir una predicación ordenada, porque la palabra del Señor por sí misma impresiona los instintos naturales del ser humano. Sí, la iglesia del Señor también, algunas más que otras, pero llegan a tener lugares de reunión que pueden ser agradables e impresionantes. Todo eso es bueno, todo eso es útil, pero nada de eso es principal. Todo eso es secundario. Superficialidad no es llegar a tener empaque. Superficialidad es hacer del empaque la sustancia. Hermanos, como iglesia local, mantengamos lo secundario como secundario, lo principal como principal. Lo más brillante en nosotros, lo más extraordinario es que es Cristo en medio de su pueblo y que nosotros somos su obra. Lo más impresionante en la vida de la iglesia no es lo pomposa de sus reuniones, que son reuniones de gente salva, es la tierna comunión de los santos. He estado mostrando a la iglesia cómo la iglesia creció y cómo los creyentes perseveraron. Le he estado mostrando el temor reverente que debería acompañarnos cada vez que estamos juntos, lo que es la vida en comunidad, llegar a tener cosas en común y también la sencillez de todo este asunto. Hoy tenemos 12 semanas teniendo reuniones virtuales. Y en las próximas semanas, con la ayuda del Señor, volveremos a tener reuniones físicas. Oraré en este momento para que el Señor avive la llama en nuestros corazones y al mismo tiempo para que el Señor pase hoy a alguien de muerta vida
y valore lo que Cristo y su pueblo también valoran. Oro por todas las personas que nos sintonizan. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que están desde sus casas sintonizando nuestro culto en este momento. Aviva, Señor, en nosotros el entusiasmo de volver a estar juntos. Despierta, Señor, una nueva valoración de nuestra salvación como cosa extraordinaria. Padre, permite que cuando tu iglesia de manera sencilla nuevamente se vuelva a reunir, que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, Señor, haciendo lo ordinario extraordinario. Te pido al mismo tiempo, Padre, por cualquier persona que ha estado sintonizando durante estas 12 semanas, el culto que se transmite, Señor, a través de internet, permite que sienta alguien hoy el deseo de estar más cerca. Permite, Padre, que esto haya tenido sentido para alguien más y que una persona pueda decir: si entendí es porque el Señor me está llamando, si lo deseo es porque el Señor en mí lo ha puesto, porque anteriormente no lo deseaba. Padre, despierta a alguien hoy de muerte a vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre alguien más, Señor. Padre, permite que luego de esta temporada de restricciones podamos ver una gran cosecha de almas. Salva, Señor, de 30 en 30, de 300 en 300, de 3000 en 3000, Señor. Y confiamos en que nos dará, Señor, la gracia, los medios para que todos sean edificados. Para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Damos gracias al Señor por su palabra expuesta. Espero que haya sido de gran edificación para nosotros. Quiero compartir con ustedes unos anuncios. Le damos las gracias al Señor de que a partir de hoy tenemos la autorización por parte del gobierno para reunirnos presencialmente. Sé que ha sido algo de que muchas iglesias han estado un poco presionadas en ese sentido. En el caso nuestro, hemos estado desarrollando cultos en línea y les agradecemos por habernos sintonizado. Pero también nos gozamos con el gran pueblo del Señor que a partir de hoy puede reunirse en la adoración corporativa. Quiero, además de esto, compartir algunas fechas en lo concerniente a nuestra Iglesia PES Mundial. A partir del día 21 tendremos un servicio transmitido en vivo desde la iglesia. Días anteriores hemos tenido grabaciones, pero no ha sido en vivo. A partir del día 21 tendremos ya un culto en vivo preparado para ustedes. Y con la ayuda del Señor, hermanos, el domingo 28 tendremos nuestra primera reunión. Estemos orando para que no haya ninguna circunstancia o situación que pueda modificar esto. Y que el Señor también nos ayude, si nos ha conservado en salud hasta este punto, también nos permita honrar su nombre, glorificar su nombre y ser de testimonio a aquellos que nos puedan sintonizar. Les esperamos la próxima semana con nuestro culto habitual. Dios les bendiga y que tengan un feliz día.